En este video les mostraremos cómo pueden utilizar la aplicación de Raptor de una manera fácil y eficiente. Empezaremos con algunos conceptos básicos de Raptor. Para iniciar veremos un problema con estructura secuencial. En este caso vamos a ver un problema para calcular el área de un triángulo. En el assignment es donde tú puedes realizar los procesos o puedes declarar variables. Estas son las entradas, lo puedes distinguir porque tiene una flecha del lado izquierdo superior y que también son conocidas como los input. También están los output, que son las salidas con una flecha inferior derecha. En este caso vamos a manejar estos tres tipos de estructuras para realizar una estructura de control. Vamos a iniciar poniendo lo que sería una entrada. En la entrada es muy importante insertarla debajo del círculo de inicio del diagrama de flujo. Vamos a dar doble clic y es muy importante que lo que pongamos aquí es lo que va a mostrar al usuario mediante un pantallazo. Para hacer esto o para mostrar un texto al usuario es necesario encerrarlo entre comillas y ponemos las comillas y ponemos lo que sería el texto, que es, en este caso sería introduce la base o introduce la medida de la base. Cerramos comillas y esto lo vamos a adjuntar a la variable L y les damos done para que se realice lo que es la entrada. Si se dan cuenta, aquí ya nos aparece lo que es la entrada. Para realizar el proceso, pero sin antes tenemos que agregar otra entrada, porque para pedir lo que es, calcular el área de un triángulo es necesario dos medidas, la base y la altura. Vamos a realizar el mismo proceso que hicimos con anterioridad, pero entre comillas igual vamos a pedir lo que es la base. Sería introduce la medida de la altura en este caso, y lo vamos a adjuntar, pero ahora a otra variable. ¿Pero qué son las variables? Las variables pueden ser textos o pueden ser letras, pero nunca se deben de empezar con números o en mayúscula. Las variables es lo que tú le asignas a cierto código para que al momento de que tú lo insertes, todo ese conjunto que tú estás manejando se introduzca o se represente mediante eso. Ya que tenemos nuestras dos variables, la variable L y la variable H, vamos a insertar un proceso. Los procesos se dirigen mediante jerarquías de operaciones. Lo principal, que es de la jerarquía de operaciones, son los corchetes. Y ya después continúa lo que son multiplicaciones, divisiones, y ya en tercer término son las sumas y restas. Esto se realiza de izquierda a derecha. Igual, insertamos un assignment, pero así antes me pide que lo guarde. Lo voy a guardar en mi escritorio como estructura de selección. Es muy importante manejar que los tipos de archivos que se guardan en Raptor están en .rap. Ya que lo tenemos guardado, ya puedo hacer un assignment. En el assignment vamos a escribir la fórmula que nos permita sacar el área de un triángulo. En este caso sabemos que la fórmula de un triángulo es base por altura sobre 2. Para hacer esto de forma lineal lo hacemos mediante de esta manera. La base nosotros la adjuntamos a la variable L. Adjuntamos aquí ya lo que es el operador de multiplicación, que es el asterisco, base por la altura adjuntada a la variable H, esto dividido sobre 2. Y esto lo voy a adjuntar yo a la variable P, que sería el proceso que yo le estoy adjuntando. Y aquí hay un error, perdón, disculpen. Es sobre 2 y ya lo guardo. Y ya aquí está esto. Entonces yo, para imprimir o darle al usuario el resultado, voy a agregar un output. Igual, de misma manera, de doble clic. Los outputs ya no manejan variables para adjuntar porque ya solo expresan resultados. En este caso, si tú quieres adjuntar en un output un pequeño texto, tienes que hacerlo mediante el uso de comillas. Y para adjuntar texto con variable o texto pegado o variables, es necesario usar el símbolo de suma. Yo quiero en este caso poner entre comillas
el resultado es, y para adjuntarle la variable, solo cierro comillas, pongo el signo de más, y recordamos que mi variable que me adjunta el resultado de mi proceso es la letra P. La adjunto y ya me da. Ahora sí, yo con esto ya puedo correr mi programa. Le doy aquí en reproducción y primero me manda a mi usuario un pantallazo que me dice introduce la medida de la base. Supongamos que mi base es 3. Me dice introduce la medida de altura. Bueno, pues aquí mi altura va a ser 5, por decir un ejemplo. Me realiza el proceso y aquí me da el resultado. En un archivo en blanco de Raptor, resolveremos el problema de estructura de selección. Habrá una entrada donde se solicite al usuario el monto de la venta que se realizó en el mes. Ponemos un input que te pregunte el monto de la venta y que la variable sea v. Recuerden que sea minúscula y que no empiece con números. Continuando, aplicaremos un selection que nos diga si la venta es mayor a 2500, que se cumpla la condición, si no, que no se cumpla. Entonces, si v es mayor que 2500, si sí lo es, que nos avise que sí cumple. De lo contrario, si no es mayor a 2500, que nos avise que no cumple. Ahora ejecutaremos el programa. La venta fue de 2600 y sí cumple. Pero en cambio, si la venta fue de 2400, no cumple. Vamos a continuar con la estructura de control repetitiva. En este caso la particularidad es que vamos a utilizar un loop y vamos a aplicarlo en el problema para imprimir los números del 1 a n número dado de acuerdo al usuario. Aquí vamos a utilizar contadores y acumuladores. Los contadores son lo que nosotros nos referimos para que un número vaya contando, o sea, es el mismo contador más la suma de un número. En cambio, un acumulador es lo que es el acumulador más una variable. La variable puede cambiar o ser diferente y es lo que particulariza cada contador y acumulador, y en este caso es necesario declararlos antes de iniciar con el problema. Para mi problema yo voy a usar un contador, ya que voy a imprimir cierto número, y el contador lo voy a declarar mediante un assignment. Inserto el assignment aquí y la voy a poner con la letra C, un contador, y para mi caso el contador va a valer 1, ya que yo no voy a iniciar desde el número 0, yo voy a empezar desde el número 1 a cierto número. Igual que anteriormente, voy a insertar un input aquí, en donde le pida al usuario hasta qué número termino de contar. Eso se lo voy a asignar a la variable n, y ya de una vez voy a poner el loop, que es esa estructura que ven aquí. El loop es lo que hace que se repita, y yo obviamente voy a imprimir el número. Bueno, en este caso voy a imprimir el contador. Como voy a empezar desde 1, el contador me va a imprimir 1 porque es lo que vale. Y para que hacer válido esto, voy a agregar un assignment. Así es como funcionan los contadores. Los contadores, como habíamos dicho, al mismo contador
se le va a asignar el contador más el número 1, en este caso que es mi variable. Y después de terminar todo este ciclo, el contador se va a salir cuando el contador sea mayor al número que yo estoy proporcionando. ¿Por qué? Porque cuando yo termine con C e imprima, por ejemplo, el número 20, el contador me va a contar 21 y eso ya va a ser mayor al número que yo estoy dando. Y ya con esto lo voy a correr. Y por ejemplo, yo quiero que me cuente hasta el número 20. Y como vemos aquí en la ventana de resultados, me imprimió todos los números necesarios del 1 al 20. Y así es como se utilizan los tipos de estructura repetitiva.